Bueno, una de las situaciones que siempre nos pone en preocupación es la salud de nuestros hijos y de nuestras hijas. Esta tarde hemos invitado a un gran amigo, Ronald Pérez, pediatra. Ronaldinho, ¿cómo estás? Qué Un gusto que has gustazo. venido, ven. No, siempre igual Mira, compartir acá. sí, gracias. Ronald, las enfermedades malignas en la infancia son una de las máximas preocupaciones Sí. en papá, mamá y en las personas que tenemos hijos e hijas. Y uno, es muy difícil cuando el diagnóstico ha sido hecho. Y todavía es más difícil porque no sabes qué va a pasar después. Y después del diagnóstico, ¿qué pasa? Claro. Entonces, quisiera que tomáramos un poco para hablar de cuáles son las enfermedades malignas que con más frecuencia ocurren en la Sí. niñez. Bueno, decir que uno no pensaría, digamos, o no quisiera pensar como padre de familia, como profesional de la salud, que pueda haber una neoplasia o un cáncer en la infancia, pero es una realidad, ¿verdad? La tenemos, ya sabemos o tenemos identificados cuáles son esos cánceres más frecuentes en la infancia. Básicamente tenemos dos orígenes, uno que es de origen hematológico, digamos, que son los más frecuentes, Sanguíneo. las leucemias, y tenemos los famosos tumores sólidos. Dentro de los tumores sólidos, los más frecuentes son los que están relacionados con el origen del sistema nervioso central y con las células germinales. Las células germinales son aquellas células que son muy primitivas, son las que dan origen a los diferentes tejidos y estas son las que tienden a aparecer más tempranamente y dependiendo del lugar o la zona en donde aparezca, si también va a recibir el nombre y va a tener la caracterización o la forma en cómo se va a presentar. Entonces quizás lo más importante, aparte de saber que sí existe, ¿verdad?, es el poder identificarlo tempranamente. ¿Por qué? Porque entre más temprano lo identifiquemos, más acciones podemos tomar tempranamente y poder incidir de una manera positiva en el tratamiento. Ahora, el avance de la medicina nos permite tener tratamientos que son sumamente efectivos, con buenos porcentajes de curación y de remisión, y con una vigilancia posterior que nos permite, digamos, asegurarnos que sí hemos tenido ese éxito en el tratamiento. Mira qué buen mensaje que acabas de darnos, porque en la actualidad la sobrevida de pacientitos o pacientitas que ya tienen un diagnóstico de cáncer es mucho mejor. Sí. Es decir, ya no ocurre lo que hace 10 o 20 años, que uno decía diagnóstico de cáncer igual próxima mortalidad. Ahora tienen la oportunidad de crecer, de llegar a la adolescencia y de desarrollarse como tal. Sí. Cuando hablamos del cáncer del carácter hematológico, o sea, las leucemias están presentes ahí. Sí. ¿Cuál es más o menos el rango de edad en que estas aparecen o aparecen en diversas etapas de la niñez? Digamos, sí está bien identificado, usualmente entre los 2 y los 8 años está la edad con que más frecuencia pueden aparecer las leucemias. La más frecuente, la leucemia linfoblástica aguda, y las características de presentación, digamos así, por lo general son bien específicas, es decir, pérdida de peso, incluso se podrían relacionar con algunas otras patologías. Tanto así que el profesional de la salud no es como lo primero que piensa, ¿verdad?, sino que va siendo como un descarte. Pero sí hay que tomarlo en cuenta, por ejemplo, pérdida de peso, pérdida del apetito notable, ¿verdad? Sabemos que los chicos en esta edad pueden tener un tanto irregular el apetito, de días que comen bien, días que comen mal y va así, pero eso se alarga, ¿verdad? Esa inapetencia, esa falta de apetito se alarga un poco más. Y de repente fiebres ocasionales, ¿verdad?, que de repente no se les encuentra una causa, aparecen y desaparecen. Moretes, pero no en zonas que usualmente nosotros esperamos que aparezcan. Que no son zonas de son golpe, zonas de golpe, ¿verdad? Porque ajá. generalmente la parte del frente de las piernas y el muslo es normal que estos chicos en sus juegos puedan aparecer, pero en zonas en las que usualmente no los esperaríamos. Adenopatías, o sea, ganglios que aparecen con ciertas características. Ya eso tiene que, por lo menos, ponernos en alerta y empezar a hacer un estudio, un seguimiento de estos chicos. Y lo cual significa que en casa el mensaje es que cuando veas moretes, pérdida de peso inexplicable, esas fiebres, que no te quedes con el diagnóstico de dengue, ya le va a pasar, sino que siempre requiere una evaluación por un especialista, en este caso por un pediatra, Sí. que te apoye a la obtención de todos los datos para llegar a un diagnóstico adecuado. Fíjate que una de las cosas que tratamos de incidir mucho es en que
incluso el médico general, el médico de familia, tal vez aquel que está en la unidad de salud en una población un tanto lejana, por lo menos tenga un pequeño criterio para poder pensar en este tipo de patología y poder referirla a tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces el problema es que se quedan tratándolo con otro diagnóstico y se retarda el remitirlo a un sitio en donde pueda recibir una mejor ayuda. Bueno, y como tú lo mencionaste, que a veces están acompañadas de otras enfermedades y cuando están más lejos, por ejemplo, tú encontrás un niño o una niña pálido, detectas que hay una anemia, pero además detectaste que hay parasitismo y que no está comiendo bien, entonces el análisis básico que haces es, la anemia es porque no está comiendo bien, porque tiene parásitos, le das tratamiento, pero esto no se supera. Sí. Entonces pasa tanto tiempo en tratamientos básicos que se pierde la oportunidad de un diagnóstico temprano. O se deja de percibir también algunas otras cosas que tal vez no las consideran relacionados. Por ejemplo, un dolor articular o un dolor de huesos largos, por ejemplo. Entonces, no hay una lógica que las amarre a esto que nosotros estamos tratando, ¿verdad? Entonces, sí es importante, digamos, lograr crear ese criterio y ahí es donde la parte de la formación es muy importante. Perfecto. Ronald, te agradezco el dato. Siempre un gusto. En verdad que qué bueno tenerte aquí en casa. Nos vamos a un corte comercial, señores y señores, porque hay mucho más de Doctor 33.